Nuestro siguiente programa, Hablando Derecho, en Hola Cancún TV. Muy buenas noches, estimado teleauditorio de Hola Cancún TV. Nuevamente nos da un gusto compartir con ustedes la tranquilidad de sus hogares en nuestro programa Hablando Derecho. El día de hoy vamos a estar acompañados con el licenciado Pedro Frías Izquierdo, el licenciado Gabriel Cocón Carrillo y les saluda su servidor, el licenciado Manuel Canto Presuelto. Como hemos venido desarrollando desde hace aproximadamente 2 semanas, trataremos de concluir hoy el tema de la ley antilavado. No es el nombre correcto, es un nombre que básicamente hemos puesto en la vía pública, el populacho jurídico de la ley antilavado, por eso un nombre la ley, su nombre correcto es Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. De ahí verán ustedes que el pueblo aportó el nombre y le puso el correcto, que es la ley antilavado de dinero, desde luego, ¿verdad? Y bueno, pues sabemos que todos estamos atentos a la lucha contra la delincuencia, contra el crimen organizado, contra la evasión fiscal, y pues esta ley básicamente debe ser útil y tiene esa finalidad para su aplicación de esta ley, de su entrada en vigor, es detener la informalidad, detener la ilegalidad en la que se manejan los recursos públicos o los recursos privados, ya sea, puede ser en moneda nacional, en moneda extranjera, convertirse en joyas, en obra de arte, en vehículos de lujo, en vehículos blindados, etcétera, etcétera, acciones de sociedades. Entonces, pues hoy vamos a tratar de concluir. ¿Sobre qué tema vamos a platicar hoy, licenciado? Vamos a tratar de explicar algunas infracciones, unos supuestos de infracciones y sus correspondientes sanciones. Una cosa muy importante, hace unos días salió una convocatoria de la Secretaría de Hacienda del Servicio de Administración Tributaria, precisamente para formar personas que fueran expertas en certificar el cumplimiento de este tipo de obligaciones. Entonces vemos, y también de auditores en esta materia, ¿no? Entonces vemos que si el gobierno ya le está invirtiendo recursos a esta ley, pues, o más bien para hacerse de personal capacitado, es obvio que va a tirar a auditar este tipo de operaciones. Entonces una de las cosas que platicamos desde un principio de estos temas fue que una ley que no es coercitiva, pues no puede ser perfecta. Pues en el caso de esta ley antilavado, como así le llamamos nosotros, pues obviamente tiene un capítulo específico en el que señala qué es lo sancionable para esa ley, cuáles son las obligaciones que de incumplirse harían incurrir al infractor en las sanciones que establece la ley. Entonces el propósito de este programa es precisamente abundar ese tema, ¿no? Pedro, ¿tienes algo con eso? Sí, es correcto. Ya vemos, bueno, el tema ya tiene los programas que se está abordando y esperamos en seguir con el tema que sea de interés para todos ustedes. Es muy importante recordar que esta ley federal es la identificación de aquellos recursos de procedencia ilícita, pero pues también lo que fue la motivación se dice para ver dónde sacan aquellas personas que se dedican a apoyar actos de terrorismo, que pareciera algo como muy alejado para nuestro país, pero que la verdad que no lo es tanto, porque son muchos recursos que se utilizan aquí o de aquí se obtienen, son para pues estar en esa actividad de terrorismo que más le interesan a otros países, pero que también México no está exento de esas posibilidades. Pero para lo que nos importa es la parte de la procedencia de esos recursos, y como bien dice el licenciado José Gabriel, pues esta ley realmente ya vemos que el gobierno ya está haciéndose de personas capaces y preparándolas pues, para vigilar su cumplimiento.
y su cumplimiento va a implicar también la aplicación de sanciones por parte de la autoridad. Eso estaremos viendo en este programa. Verdaderamente espero que le vaya a ser de interés a toda la gente que nos esté viendo. Podemos abordarlo de una forma bastante amena, bastante entendible, y pues bueno, en eso estaremos discutiendo en este programa. Espero que les sea de interés. Continuamos en este programa. Muchas gracias por su compañía. Hola Noticias es una producción de Hola Multimedios, transmitiendo las 24 horas, los 365 días del año, siendo el verdadero enfoque de la noticia. Síguenos también en www.holanoticias.com. Estás viendo Hablando Derecho en Hola Cancún TV. Nuevamente buenas noches, estamos en su programa Hablando Derecho a través del internet en Hola Cancún TV. Ya nos presentamos, estamos platicando hoy sobre la ley antilavado y precisamente hoy vamos a iniciar el tema de las sanciones administrativas a quienes están obligados a realizar diversas conductas, avisos, captación de documentación y de información de los clientes con los que trate, y no lo haga, pues se verá sometido en primera instancia a unas multas. Y veremos que el artículo 52 de la ley citada habla de que la Secretaría, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sancionará administrativamente a quienes infrinjan esta ley en los términos del presente capítulo. ¿Qué quiere decir administrativamente? Desde luego estamos hablando en primera instancia de multas. Y el artículo siguiente, el 53, nos desarrolla, nos define cuáles son las multas correspondientes y las conductas castigadas con graduación de esas dichas multas. Como cuáles pudiéramos comentar, Licenciado. Pues podemos abarcar todas y por el espacio de tiempo que tenemos, pues vamos a tratar de abarcar todas. Yo creo que hay un comentario muy importante que hacer, que el auditorio debe saber. Vemos que esta ley, la mayoría de las infracciones, persigue sancionar el incumplimiento de las obligaciones que te impone la ley. Antes ya habíamos hablado de que entre las obligaciones está el llevar los expedientes de las personas, el tener cierta documentación de los clientes, el hecho de estar presentando los avisos, el de conservar la documentación, información. Entonces, el de colaborar con las autoridades para la práctica de las revisiones que quiera llevar a cabo, ¿no? Esas son unas. También la ley establece sanciones ya con penas corporales en cuanto a delitos. Y vemos que dentro del cúmulo de estos tipos de delitos, lo que sanciona del lado de los ciudadanos comunes y corrientes es el hecho de no malversar la información que tú obtienes de tus clientes y que es la que rindes ante el Servicio de Administración Tributaria, ¿no? Entonces,
Sobre ese cúmulo nos vamos a mover, nada más que en materia de infracciones y sanciones, pues nosotros tenemos que ver si cierta conducta se apega o no se apega, porque es de estricto derecho. Es decir, no podemos incluir una conducta que no esté llamada como infracción en la ley. Entonces llama la atención una de las cosas que vemos aquí. Nosotros comenzamos lo que comentaba el licenciado Manuel respecto a que el artículo 52, ¿no? El que leíste, 52, sí, te habla de que la Secretaría es la autoridad competente para imponer sanciones. Sin embargo, nosotros vemos que a través del reglamento y a través de las reglas, pues ya esas facultades que originalmente en la ley se conceden a la Secretaría se otorgan ya al Servicio de Administración Tributaria. Si es constitucional o no constitucional el reglamento, porque va mucho más allá de lo que señala la ley, que limita a determinada autoridad, pues eso lo discutiremos en su momento, ¿no? Ya cuando tengamos un evento y no nos quede más que irnos por ese lado, ¿no? Porque vemos que en la mayoría de los casos, como están las reglas y el reglamento que aplica en cuanto a esta ley, el SAT es quien realmente va a sancionar, ¿no? Es la autoridad que realmente va a auditar, aunque la Secretaría de Hacienda tiene esas mismas facultades, ¿no? Vemos que en diciembre de 2013 se reforma el reglamento interior del SAT precisamente para incluir y regular qué autoridades son las facultades para hacer requerimientos, para practicar revisiones, para sancionar. Todas vienen enfocadas y tenemos tanto las administraciones locales de Hacienda, más bien del Servicio de Administración Tributaria, como las centrales. Entonces no es solo la unidad de inteligencia financiera, no es solo el SAT, tiene un cúmulo de unidades administrativas que intervienen en cuanto a la aplicación de estas disposiciones. Entonces, si ya más o menos nos ubicamos en la situación de que esta ley viene a sancionar el incumplimiento de determinadas obligaciones y conductas en forma corporal que van enfocadas a la reserva de la información que se maneja, entonces vemos que no es una ley que en sentido estricto nos pueda brindar una dificultad si nosotros cumplimos con estas. Entonces he visto compañeros que ahí empiezan a ofrecer estrategias contra la ley antilavado, entonces me pongo a reír porque yo digo, pues ¿qué estrategia puedes tú ofrecerle? O sea, ¿qué estrategia le puede interesar al empresario? Porque realmente es una ley cuyo cumplimiento realmente no es lo que interesa a esta ley. Realmente no se tiene que correlacionar con el empresario, salvo las obligaciones, porque les repito, esta ley va enfocada a buscar o a indagar sobre el origen lícito o ilícito de los recursos que se muevan a través de las actividades vulnerables. Y la actuación del empresario, aunque se vuelva una burocracia privada, solo se limita a cumplir con las obligaciones de identificar al cliente, de llevar los expedientes del cliente, de recibir las visitas de verificación, de presentar los avisos. Entonces, en eso el empresario se tiene que educar. Entonces, ¿para qué quieres una estrategia para evitar esto si al fin y al cabo lo tienes que cumplir? A lo mejor se refieren a estrategias en donde quieren venderte la idea de que cierta actividad vulnerable que es más clara, no es actividad vulnerable. La verdad, no se confíen con eso. ¿Por qué? Porque las estrategias nosotros sabemos que únicamente se crean para ganar dinero de esos magos de las estrategias. Cuando viene el problema se hacen a un lado y tú ya tienes tremenda... Y desaparecen los estrategas. Sí. Definitivamente, perdón que yo tome la palabra, pero bueno, eso es algo a lo cual respetuosamente hacemos un llamado al empresariado, al comerciante, al notariado, a los corredores públicos, a que no caigan en estas invitaciones que desde luego son ilegales, precisamente a eso, a apartarse del cumplimiento de la ley y a pasarse del lado correcto, del lado de la gente que cumple con la ley, a pasarse al lado de la delincuencia y formar parte de la delincuencia organizada. Desde luego no de eso se trata. Las obligaciones que esta ley nos impone no son agresivas, no son invasivas, no son imposibles de cumplir, ni siquiera son difíciles de cumplir. Es por eso que todos los mexicanos debemos de colaborar en la actividad en que nos desarrollemos y nos ganemos la vida, ¿verdad? Pues no debemos de apartarnos nunca de la ley. Y a que nos venga a sancionar a ofrecer estas estrategias, pues hay que pensarlo bien y antes de tomar una decisión que desde luego será de ustedes, y ustedes se ajustarán a sus consecuencias, tendrán la responsabilidad de sus actos, pues ver si de veras vale la pena
participar del lado de la delincuencia o participar del lado de la gente que cumple la ley, ¿verdad? Sí, es correcto lo que dice el licenciado Gabriel. He llegado a ver información, ya sea por internet, donde se ofrecen estrategias para el cumplimiento o aportar la información que consideran los especialistas o asesores, qué es lo que nada más debe aportarse. Yo creo, ahí pensando un poco mal, dicen que, como dicen, el diablo está en los detalles. Quizás están pensando que la interpretación de la ley es en cierto sentido y entonces no dar más allá de información de lo que ellos consideran no tengo que darle, pero esa interpretación puede ser muy diferente de que luego en una eventual sanción lo que vaya a considerar la autoridad que te va a resolver tu asunto. Y al final, como bien dicen, te venden la estrategia para protegerte o para no dar más allá de lo que consideran que tienes que aportar a la autoridad. Pero cuando viene la bronca, cuando viene ya la autoridad que te impone la sanción, vamos a ver si la defensa se va a presentar como ellos lo habían pensado. Estamos en la idea de que hay que cumplir con esta ley. Si no están las sanciones, entonces muchos difícilmente no van a querer cumplirlas. Y ya cuando lleguemos a la parte de sanciones, pues en la parte, como bien comentaba el licenciado Canto, vienen pues la aplicación de multas. Y la aplicación de las multas entre los mínimos y los máximos establecidos en esta ley, pues no están nada de especiales. Son montos que verdaderamente a cualquiera le pueden poner a pensar más de una vez si se quieren atrever en esas estrategias o verdaderamente no cumplir con las normas. Y bueno, y las multas están en atención, o por lo menos así están bastante planteadas en la ley o aquí previstas, en cuanto al tipo de incumplimiento que haya por parte de la persona obligada a cumplir con las disposiciones de esta ley. Van desde no cumplir con presentar avisos, o con no presentarlos, perdón. Con no presentarlos a tiempo. Con no presentarlos a tiempo, presentarlos de forma extemporánea, aunque luego platicaremos de que también hay un supuesto de una primera infracción, donde te permite... Pero flexibilidad en la extemporaneidad. ¿Sí? Exactamente, por 30 días después de la fecha que tienes para dar presentación a estos avisos, que si me recuerdo lo platicamos en la sesión pasada, creo que es hasta más tarde el día 17 del mes siguiente. Del mes siguiente, el día 17. Es decir, hay la posibilidad, el incumplimiento de presentar los avisos, bueno, de una vez comentamos al público, estamos hablando de multas que van desde los 12,952 pesos hasta la máxima de 129,520 pesos. Eso es una No. intermedia. En el caso de estas, no es la mayor, hablamos de unas donde hay mayores, 129,000 a 647,000 pesos. Y en un caso ya de mayores, de 147,000 pesos como la mínima a 4,209,400 pesos. O el 10% del valor o acto de operación cuando sea cuantificable dinero. Sí, cuando sea mayor esa suma. Sea mayor esa lo suma. que sea Imagínense mayor. lo que puede representar para una persona que no tiene ni este ingreso al año. Puede representar toda su capital. Pero vaya, independientemente yo veo de lo excesivo de ese mínimo o del ese máximo, que es un tope bastante alto, es tener en cuenta, como bien dice el licenciado Gabrieles, tenemos que ver si los supuestos de infracción, lo que considera la ley que va a generar la aplicación de multas, aplica verdaderamente a lo que nuestra conducta estemos llevando a cabo. Sabemos que como en materia penal, y se ha dicho que en materia fiscal, cuando se trata de imposición de sanciones por la comisión de infracciones, hay que hacer que sea la conducta exacta a lo que establece la ley. Entonces, ¿a quién dependerá del incumplimiento que haya por parte de la persona obligada, donde tendrá que ver cuál puede ser su motivo de sanción? Y en este caso estamos hablando de multas, pero cuando se ve un grado mayor para aquellos que van a modificar la información para los avisos o presentar información falsa, ya no solamente se queda en multas, también se va ya a una parte de delitos. Aquí en esta parte, no sé si quiere comentar usted, Liceo Canto, Sí, cómo no. la cuestión de multas. ¿Cómo no? Y vamos viendo la mínima conducta que es sancionable, es precisamente la más sencilla, no recabar toda la documentación y todos los datos, no identificar a los clientes que participan ante el que realiza la actividad vulnerable, y ni siquiera pedirle copia de su identificación o verificar en qué está ocupado, si tiene RFC, y es la mínima que va desde los 12,000, casi 13,000 pesos, rondemos los 13,000 pesos. Estamos ¿no? hablando de el no pedir cierta información. que El es no muy pedir sencilla. cierta información, que es algo muy sencillo, pues sí nos puede causar una multa mínima de 13,000 pesos. Y la máxima que hablábamos de casi de 4,210,000 pesos es precisamente al que no dé aviso con esa información cuando sea necesario y obligatorio en la presentación de ese aviso, y además
participar en operaciones prohibidas por la ley, o sea, participar en la delincuencia organizada. Y entonces sí es cuando tenemos una multa de 4.209.000 pesos. La otra cuestión de los delitos, pues también se sancionará, independientemente de las multas, de 2 hasta 8 años de prisión y con 500 a 2.000 días multa conforme al Código Penal Federal, que es salario de cada quien, ¿verdad? Imagínense lo que, por ejemplo, el salario diario de un notario o de un corredor público o de un gerente o administrador de una agencia de autos. Pues es de millones, Manuel, es de millones. Sí, yo le voy a decir, notario, estamos hablando. Hablemos de qué notarios hablamos. Proletariado, ¿no? Yo, ¿no? Ellos sí tienen. Por eso ellos sí. Hay de notarios a notarios, ¿no? Sí, también hay jerarquías, así es. Pero sí, son sanciones sumamente onerosas por no cumplir reglas y normas realmente sencillas y fáciles de cumplir, por proteger y participar en muchas ocasiones voluntaria o involuntariamente en la delincuencia organizada. Bueno, y es que realmente hablar de delincuencia organizada, olvidémonos nosotros de una delincuencia organizada. O sea, no nos vayamos con el título de la ley, que es una ley para la prevención e identificación con operaciones con recursos de procedencia ilícita. O sea, no nos vayamos con la finta. Aquí no se trata realmente de que el empresario esté colaborando con delincuencia organizada o esté moviendo. No. Eso no lo dice la ley. La ley te dice, mira, es una ley que yo creo precisamente para identificar si los recursos que se mueven a través de las actividades que tú como empresario llevas a cabo son ilícitos o tienen un origen lícito. Y eso me corresponde a mí. De ti, empresario, lo único que necesito es la información que tú me tienes que dar precisamente a través de las obligaciones que yo te impongo. Entonces, en este capítulo de sanciones, infracciones y sanciones, entonces lo interesante es ver cuáles son concretamente las infracciones y de ahí despegar. Manuel tocaba un tema muy importante. Una de las infracciones que se nos presenta es precisamente la fracción segunda del artículo 53, que te habla del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el artículo 18. ¿Qué dice el artículo 18? Pues te enlista el cúmulo de obligaciones que tenemos. Nada más que vemos cómo se nos presenta una primera dificultad, porque en la fracción tercera me habla precisamente de una obligación concreta del artículo 18, que es presentar los avisos. Entonces, en estos temas se presenta una incongruencia. No. Yo creo que en cuanto a la aplicación estricta de la ley, vamos a sacar muchos elementos de esto, ¿no? Entonces, vamos a enfocarnos a ver los supuestos de infracción para ver de qué elementos están constituidos. Vamos a un corte. ¿Te acuerdas cuando eras pequeño y todo el mundo te decía lo que tenías que hacer? ¡Cuidado con eso, que lo vas a romper! No toques eso, que te va a hacer daño. Si no te comes la verdura, no tendrás postre, ¿eh, chiquito? Tápate bien, no te vaya a dar frío. Bájate de ahí, te vas a lastimar. Ponte a estudiar, mijo, que si no vas a acabar como tu tío. Pero el tiempo pasa y un día te das cuenta de que ya no eres un chavo y solo tú decides lo que tocas, lo que comes, si quieres pasar frío o no, o si quieres subir muy alto, solo con boleto de ida. Tú eres el piloto de tu vida y nadie como tú para tomar la decisión correcta. Entra en www.cuspid.com y descúbrelo por ti mismo. ¿Y tú, con qué sueñas? Cuspid.com, la forma más fácil de invertir en línea. ¿Quién dijo que un espantapájaros no tiene sueños? Todos tenemos derecho a soñar. Y yo ya no quería espantar pájaros, quería ser bombero. Quizá pienses que no nací para esto. ¡Manguera, sigue uno! ¡Por aquí! Que no tengo la fuerza. O que no soy como tú. Pero te equivocas. Yo también tengo un sueño por cumplir.
Y hoy estoy aquí, donde siempre quise estar. ¿Tú qué esperas? Haz que suceda. Nextel. Estás viendo Hablando Derecho en Hola Cancún TV. Hablando de derecho, continuamos con ustedes y analizando las infracciones que establece la ley antilavado de dinero. Y bueno, pues vamos a hablar acerca de la multa que el artículo 53 de dicha ley establece a quienes se abstengan de cumplir con los requerimientos que les formule la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Será multado de 12.952 pesos a 129.500 pesos. Y estos requerimientos son básicamente el expediente de identificación y, en su caso, el aviso por la actividad vulnerable que debió darse, por los montos de la realización que intervengan en la actividad vulnerable. Esos dos básicamente, pero si no lo dan, es cuando se eleva a la máxima de 129.520 pesos. Bien, en esta parte sí, qué bueno que lo comentan, porque, como bien lo decía el licenciado Gabriel en la sesión pasada, el 17 de la ley nos dice actividades vulnerables, y no en todos los casos hay que presentar avisos. En uno solamente basta con identificar a partir de la información que la persona que realiza la actividad le pide a su cliente. Y cuando llegamos a la parte ya de precisamente de infracciones, habla una fracción es incumplir con una de las obligaciones o requerimientos que tenga la autoridad. Entonces, en este caso, la mayor sanción que hay son para no presentar los avisos. Insisto, no todo que realiza actividad vulnerable tiene que presentar avisos. Entonces, el no presentar avisos está sancionado bastante elevado por la ley. Cuando hablamos de incumplir con las obligaciones que establece el 18 de la ley, ¿qué es para los notarios públicos el 18? Entre otras obligaciones, porque también lo trae para todas aquellas personas que llevan a cabo actividades vulnerables. Entonces, como bien lo decía el licenciado Gabriel, hay muchas obligaciones que establecen no solamente el 18, que también encontramos en otros preceptos. Va desde solicitar información, identificar al cliente, brindar las facilidades. Todo esto... A la autoridad. A la autoridad, claramente, visitas, identificar, sí. Porque ya habíamos comentado que también la autoridad va a practicar visitas para corroborar si tú estás cumpliendo con la obligación de tener la información que debes tener en el expediente que la ley te establece que debes tener. Entonces, el motivo de las multas necesariamente tiene que tener como origen una infracción a las obligaciones que establece esta ley. Y lo que nos establece en el 53 como una infracción es no cumplir con las obligaciones que establece el 18. Y uno ve el 18 y establece bastantes obligaciones, o por lo menos en 6 fracciones establece las primeras obligaciones que tienen las personas obligadas a cumplir con esta ley. Y una así rápidamente que establece es identificar a los clientes y usuarios con quienes realicen y verificar su identidad basándose. O sea, parece una actividad muy sencillita, que verdaderamente el no cumplirla y que la autoridad te puede detectar, te puede llevar a la aplicación de unas multas que establece el 53 en su fracción segunda, si no mal recuerdo, por ahí está. Entonces, simplemente, si hablamos desde solamente, ya ni siquiera presentar el aviso, de no identificar, recabar la información, también son sanciones que establece la ley que la autoridad te puede imponer. Hablamos también de custodiar, proteger y resguardar, que pareciera como algo, como que no tiene mucha importancia. Pero si el descuido o la falta de cuidado, cuando al momento en que la autoridad te pueda pedir una información y tú no llegas a tener esta custodia, porque o alegas que se te perdió, se te mojó, se te extravió, lo que sea, también la autoridad te podría, insisto, todavía bajo el análisis que se podría hacer muy detenido de que si encuadra perfectamente la conducta, pero el no obtener la información o haberla tenido en su momento y no resguardarla para luego exhibirla en una visita o a requerimiento de la autoridad, te puede implicar un motivo de sanción. O sea, cosas tan sencillas como eso no deben pasar. Custodiarla durante 5 años. Sí. Qué bueno comenta, 5 años pareciera. Y 10 años en manera digital. Sí. Y bueno, brindar las facilidades, es decir, no obstaculizar la labor de la autoridad cuando se presenta en tu domicilio a corroborar que cumples con la ley. El oponerte
a las negativas o las evasivas también va a ser un motivo para que la autoridad te pueda aplicar unas multas de las que establece el 53 de esta ley. Pero perdón, le doy tiempo, licenciado. Gracias. Qué amable. Sí, qué amable de tu parte. Bueno, estaba hablando, aquí yo creo que es muy buena tu explicación, nada más que no nos desviemos de las cuestiones de las infracciones y sanciones. Estamos hablando de la fracción primera. Pedro correlacionó la fracción primera con la segunda y la tercera y la cuarta, que en cierta forma se correlacionan, pero no quiero que se nos pierda la oportunidad de comentar que en materia de infracciones, como la aplicación es estricta, realmente cuando nosotros estamos enfocados en un problema, que cuando la autoridad nos atribuye la comisión de una infracción, entonces lo primero que vemos nosotros es si los elementos que señala la ley como infracción se reúnen o no se reúnen. Entonces, en la fracción primera del 53 nos dice que una de las hipótesis de infracción se constituye por el hecho de abstenerse de cumplir con los requerimientos que les formule la Secretaría en términos de esta ley. Entonces, esto, lejos de ser un ornamento, viene a ser un tema que trae elementos para discutir, porque no habla, la infracción no se constituye por cualquier abstención de cumplir un requerimiento, sino que para el requerimiento me pide dos condiciones la ley. Entonces, eso es lo que hay que analizar, ¿no? ¿A qué requerimiento se refiere? Pues primero a los que me formule la Secretaría. Y segundo, a los requerimientos que esa Secretaría me formule, pero en términos de ley. Entonces, esas vienen siendo las cosas importantes en las hipótesis de infracción. Si quien me formula un requerimiento viene siendo el Servicio de Administración Tributaria o sus unidades administrativas, en sentido estricto, no voy a caer en esta hipótesis de infracción. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Claro. Porque si bien en el cúmulo de la ley siempre se hace referencia a la Secretaría, ¿sí?, y a través de reglamento y de reglas o de los ordenamientos que han salido, de las normas generales que han salido relacionadas con esta ley, se involucra una tercera autoridad para que aplique la ley, yo estoy de acuerdo, porque eso es aceptable. Es como la ley del Servicio de Administración Tributaria. Existe una ley donde no existen autoridades locales y a través de un reglamento de esa ley surgen y les dan competencia a esas autoridades. Pero estamos hablando de supuestos de competencia. No estamos hablando de supuestos de infracción, en donde el supuesto de infracción pues se tiene que aplicar como es. Entonces, si mi infracción me habla de que solo puedo cometer la infracción de la fracción primera del 53, si me abstengo de cumplir con un requerimiento de la Secretaría, entonces si me requiere el SAT y no cumplo, entonces en sentido estricto no puedo cometer esa infracción. Porque no es la Secretaría. ¿Sí? Ok. Me requiere la Secretaría, pero su requerimiento no lo apoya en ley, tampoco puedo cometer ese supuesto de infracción. Entonces, acuérdense que nosotros, cuando tenemos el problema y tú se le encargas a un abogado, nosotros como abogados tratamos siempre una conducta, nuestro perfil es siempre excluyente de la responsabilidad, en tanto que la autoridad es incluyente, porque siempre te trata de ubicar en algo que no se da. Entonces, estos errores, estos elementos que la propia infracción nos da, es lo que nos ayuda a nosotros cuando tenemos un problema a salirnos del problema. Otro, tocaba el tema, Pedro, de que otro supuesto de infracción es incumplir cualquiera de las obligaciones del artículo 18. Entonces, supongamos que la autoridad nos sanciona con base al artículo 53, fracción segunda, donde te habla en términos generales de incumplir cualquiera de las obligaciones. ¿Cuáles? No todas, porque me dice las obligaciones del artículo 18. Entonces, si la autoridad me sanciona por el incumplimiento de una obligación impuesta en el 19, en el 20, en el 30 o en las disposiciones que estén, en sentido estricto yo no estoy cometiendo esa infracción, porque no es de las obligaciones que particularmente me señala la hipótesis de infracción. ¿Sí? Ahora, la fracción tercera me habla de la famosa presentación de avisos, al igual que la cuarta. Nosotros sabemos que la presentación de avisos es una de las obligaciones que está incluida en el artículo 18. En sentido estricto, si tú me quieres sancionar con base a la fracción segunda y existe una disposición más específica en cuanto a los avisos, pues en sentido estricto estaría mal la aplicación de esa multa, porque no estoy cayendo en ese supuesto, porque hay una disposición más específica. En materia de avisos es una de las principales obligaciones que te impone la ley, entonces ahí hay que estar abusados, porque no es lo mismo no presentar un aviso a hacerlo de manera extemporánea o bien fuera del plazo que tengo de acuerdo a la ley, que es a más tardar el día 17 del mes siguiente. ¿Por qué? Porque yo puedo presentar un aviso,
pero lo presento extemporáneamente, ¿sí? Entonces ahí la sanción es de 12,000 pesos. Pero si yo omito presentar el aviso, la sanción viene siendo tremendamente elevada porque la mínima es de 647,000 pesos. Entonces hay que estar abusados con eso. Ahora, también ocurren casos en que la presentación del aviso viene siendo extemporánea después de la fecha. Entonces la ley me dice, ok, yo entiendo, ¿sí?, que tú te puedes pasar de esa fecha. Claro. Pero toma en cuenta una cosa, que yo solo te voy a aplicar la sanción de 12,000 pesos cuando presentas extemporáneamente si tú lo haces dentro de los 30 días siguientes a aquel en que tenía la obligación. Y lo reconoces. Porque si lo haces después de ese plazo, entonces la sanción es la que te señalo en el artículo 55. Si ustedes se van, bueno, es que en apariencia así es, pero si tú te vas al 55 no tienes sanción. Entonces te deja más el hecho de no presentar el aviso o presentarlo aún pasado los 30 días siguientes a la fecha en que tenías esa obligación, porque claro, ahí no corres. Pero si lo presentas dentro de los 30 tienes sanción, si lo presentas después no tiene. Pero el 55 aparentemente no tiene sanción, pero sí tiene una sanción porque dice, la Secretaría se abstendrá de sancionar al infractor por una sola vez, en caso de que se trate de la primera infracción en que incurra, siempre y cuando cumpla de manera espontánea y previa al inicio de las facultades de verificación de la Secretaría, con la obligación respectiva, y aquí viene la parte buena, y reconozca expresamente la falta en que ocurrió. O sea, aquí ya tiene que haber una confesión. Pero Manuel, pero ahí no llega la ¿dónde está la sanción? ¿Qué sanción se contempla? Es la previa para el notario, es la previa a la cancelación de la patente. Manuel, porque al notario solo le dan 2 oportunidades de fallar, y si aquí reconoce la primera. Manuel, estamos hablando de que la presentación extemporánea de un aviso, la que se da entre los 30 días, es sancionable. O sea, te dice, ok, te pasaste, te voy a sancionar con 12,000. Pero si te pasaste los 30 días, entonces la sanción es la del 55. Entonces el tema a discutir, ¿el artículo 55 tiene sanción? No, expresa no. Bueno, entonces no tiene sanción, por eso explicábamos el tema de que pues te deja más cumplir después de los 30 días, porque si cumples dentro de los 30 te van a sancionar. Como está dispuesto, más vale, mejor no presentes después de los 30 días. Después, dentro de los 30 días, después del día 17, mejor vete después. O sea, a eso lleva la ley entonces, porque lo lees y no encuentras sanción para cuando lo haces extemporáneamente y fuera de los 30. Sí. Bueno, otra hipótesis de infracción, ya olvidándonos de las obligaciones del 18 y su distinción entre los avisos, que esos tienen su infracción particular. Ya vimos que el presentarlos extemporáneamente o no presentarlos, pues tienen en cuanto a cantidad de la infracción, pues es muy considerable, ¿no? Muy interesante para los litigantes. Bueno, otra infracción nos dice sin cumplir las obligaciones del artículo 33. ¿Qué dice ese artículo 33? Es el del que te habla de las famosas operaciones prohibidas, el hecho de que tú no puedes pagar en efectivo ciertas contraprestaciones, ¿no? Entonces está llamadísimo. Entonces el hecho de intervenir e incumplir esa obligación, pues sí te da sanciones. Bueno, vemos que la mínima es de 129,000 pesos y la máxima es 647 y a veces te vas mucho más para allá. Sí, el artículo 33 es precisamente los fedatarios, los corredores públicos, los notarios públicos, en los que se hagan constar, en cuyos instrumentos se hagan constar cualquiera de los actos o operaciones a que se refiere el artículo anterior, que son básicamente transmisión de derechos reales de inmuebles, constitución de sociedades, compraventa de partes o acciones sociales. Entonces, él tiene la obligación de identificar plenamente a las personas que ante él están celebrando las operaciones y conforme al monto dar los avisos. Que recordemos que cuando dijimos que están unos supuestos donde no se debe llevar a cabo la actividad y en la que lleva a cabo la actividad, puede excusarse de no hacerlo, es decir, no te presto el servicio en virtud de que no me quieres dar la información que yo estoy obligado a recabar de ti. Evidentemente es la parte donde dices, bueno, es que fíjate, es que tengo esas obligaciones en ley, no me interesa cumplirlas y no quiero, pues entonces si no la quieres cumplir es tu problema. Pero si quieres cumplir o quieres llevar a cabo la actividad por cobrar los honorarios, pero te vas a ver la posibilidad de cometer una infracción, mejor abstente de esa operación. Porque la ley te lo permite. La ley te lo permite, te protege la ley. La cuestión es, insisto, a como estamos en la actualidad, es lo que empiezan muchos a ver de qué forma pueden llevar a cabo la operación y a la vez
cumplir con la ley y evitarse una infracción, pero luego vamos a ver cuando la autoridad revise y vamos a ver si ha cumplido la persona. Puede ser que salga mucho más caro, le va a salir mucho más elevado el motivo de la multa por lo que cobró de servicios. No, sí, claro. Se trata de hacerle sumamente reprochable y sancionable al fedatario público la conducta para que no la vuelva a repetir, o incluso en ocasiones no le va a dar tiempo ya de repetirla porque le van a cancelar la patente, ¿verdad? O lo inhabilitarán en caso de los corredores públicos, ¿verdad? Bien, pues hablando de derecho, regreso en un momento con ustedes, nos mandan un corte, no se vayan, continúen con nosotros, gracias. Original promise, original work of predicted. Say honestly, chip if you told them my impotence limited me for a moment, believing and hoping to different approach, and I evenly coasted through reaches and vultures. Now the reason I'm focused, you might see in a moment. Corte. Hola Multimedios presenta Hola Noticias, empresa mexicana proyectando nuevos talentos. Un equipo de profesionales siempre con la mejor calidad. En entrevistas, reportajes. Hola Noticias de lunes a viernes a las 9 p.m. en Hola Cancún TV. Síguenos en YouTube. youtube.com/Hola Noticias Cancún. Hola Noticias de lunes a viernes a las 9 p.m. en Hola Cancún TV. Todos te dicen que debes ser alguien en la vida. Alguien importante. Mirar hacia el futuro. Y tarde o temprano tener algo propio. Ser tu propio jefe. Dicen que para lograrlo debes ser tú mismo. Trabajar en equipo. Reconocer las oportunidades. Tomar decisiones. Ser puntual. Tener los pies en la tierra y al mismo tiempo querer volar más alto. Confiar en los que te rodean. Y antes de darte cuenta tendrás todo lo que has querido. Quizá tienen razón. O se equivocan. De cualquier modo, no importa. Yo ya tengo mi propia compañía. Soy totalmente Palacio. Estás viendo Hablando Derecho en Hola Cancún TV. Nuevamente muy buenas noches. Seguimos con ustedes en Hablando Derecho por Hola Cancún TV, la televisión por internet. Y estamos terminando de comentar la ley antilavado de dinero en su artículo 53, fracción séptima, en el aspecto de las sanciones. Y veremos que también serán sancionados quienes participen en cualquiera de los actos u operaciones prohibidos y que están relacionados en el artículo 32 de esta ley. ¿Cuáles son esas prohibiciones y esos actos sancionables que nos reporta el artículo 32? Queda prohibido, y así lo dice la palabra, totalmente prohibido, pagar o liquidar obligaciones de actos o operaciones mediante el uso de monedas y billetes en moneda nacional o divisas o metales preciosos en los supuestos siguientes. No quiere decir, como algunos han dicho, algunos alarmistas, es que la moneda nacional es de curso legal y ya no podemos usar la moneda nacional de curso legal en México. No, eso quiere decir. Simplemente que hay situaciones y montos en los cuales esa moneda nacional en efectivo no se va a poder utilizar o queda prohibido por la ley utilizarse, y si se usa pues serán sujetos de una posible sanción por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Cuáles son esos actos que no se pueden pagar con moneda nacional, divisas, metales preciosos? O sea, no se pueden hacer trueque con estos objetos, ¿verdad?
El primer caso es la constitución o transmisión de derechos reales de inmuebles que sobrepasen los 8.025 veces el salario mínimo del DF, que estamos en aproximadamente 540.000 o 550.000 pesos actualmente, ¿verdad? Por ahí anda los 8.025 veces del salario mínimo. Habrá que pagarlo por transferencia bancaria, por cheque, por alguna cuestión donde salga de unas cuentas, de nuestras cuentas fiscales que están debidamente auditadas por la autoridad, por el SAT, por la Secretaría de Hacienda, y que estén dentro del sistema financiero nacional, ¿verdad? Ese es el primer caso, que no se puede utilizar en efectivo cuando rebase 550.000 pesos. Normal, pesos más, pesos menos. Pesos más, pesos menos. ¿Okay? El siguiente caso igual es la transmisión y constitución de derechos reales sobre vehículos nuevos o usados, ya sea aeronaves, yates, vehículos muy valiosos sobre la tierra, como... O sea, vehículos terrestres, marítimos, aéreos. De lujo, de esos de importación, y los cuales rebasen 210.000 pesos. A partir de esos no podemos hacerlo por medio de dinero en efectivo. ¿Cuál otra podríamos comentar? En realidad, aquí bien lo comentaba el licenciado Manuel, no es que se esté prohibiendo el uso de los pesos. Sí. Lo que se está estableciendo es que para el pago o la liquidación de ciertas actividades que está usted ya comentando, hay un tope máximo, que si llegas a eso, no puedes pagarlos o liquidarlos en efectivo, en la moneda de curso legal. Es decir, sí lo puedes pagar, o ni con joyería, ni con piedras preciosas. Lo que se dice es, págalo, la diferencia, o lo que rebase, págalo de otra manera que no sea en efectivo, a través de transferencias, a través de cheques. ¿Qué es lo que quiere? Entonces existe una evidencia, existe un registro para las autoridades y que quede información realmente que dónde estás obteniendo ese recurso. Ya en la Corte, si no recuerdo, semanas pasadas, en algunos amparos que ya les han llegado de algunos notarios, que son los que más están impugnando esa parte, donde dicen, es que se me está prohibiendo, se está violando la ley de la moneda nacional, desconozco ahorita la denominación exacta de la ley, donde se prohíbe la moneda. No es que se esté prohibiendo, es simplemente, dice la Corte, se ha establecido unos máximos o parámetros que tienen justificación funcional, donde en aquellas operaciones sean pagadas hasta cierto monto, y cuando rebase, pues tengan que pagarlo de otra forma. No se está prohibiendo el uso de la moneda, no se está violentando esa parte. Entonces ya comentaros esa parte de aeronaves, de operaciones con bienes inmuebles, porque era donde mayormente o en muchos casos se pagaban en su totalidad en efectivo. No es muy común que se haga, pero no quiere decir que no se puedan llevar a cabo. Pues ya a partir de la vigencia de la ley tienes un tope máximo, donde compres bienes o compres vehículos que lleguen a esos montos que usted acaba de mencionar, pues sabes que hasta esos montos puede ser en efectivo. En lo que exceda, si no mal recuerdo, así van los términos, tienes que hacerlo a través de otra forma, como cheques o transferencias. No sé si por ahí estemos en lo correcto, licenciado. Pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que vayamos en lo correcto. El mismo, fíjense ustedes, el mismo monto, 210.000 pesos más, pesos menos, está prohibido pagarlo en efectivo, ya sea moneda nacional, divisas extranjeras o anillos o joyas o piedras, ¿verdad? Cuando intervenga el cambio de la transmisión de la propiedad de relojes, joyería, piedras preciosas, obras de arte. Ese es otro aspecto en el cual no se puede utilizar este tipo de pago. Y veremos que, por ejemplo, las tiendas de antigüedades, las joyerías, las relojerías, no pueden aceptar pagos en efectivo de más de 205, 210.000 pesos, ¿verdad? Y no tengo yo ese problema, fíjese. No, qué bueno. Veo joyas un poco más bajitas, ¿no? Esperemos que no lo tengas y que cumplan la ley a pesar de tu opulencia. Sí. Pensé que iba a decir que todo lo hace bien. Bueno, Manuel, estamos en los supuestos de infracciones. Manuel nos lleva a la infracción de la fracción séptima del 53, donde te dice que participar en cualquiera de los actos u operaciones prohibidos por el artículo 32, y vemos ahí que en el artículo 32 básicamente se enfoca al tema de no poder pagar en las formas que me indica.
una de ellas efectivo. Efectivo. En ciertos casos. Entonces vemos que esta hipótesis de infracción es muchísimo más amplia, porque no se agota aquí, o sea, sino que se tiene que complementar conforme a lo que me dice el artículo 32. Entonces, si en el artículo 32 te señala aquellos casos prohibidos bajo ciertas premisas, entonces obvio que no puedes cometer esta infracción si tu situación no se ubica en esa premisa. Entonces, cuando nos enfrentemos a una situación de infracción de este tipo, pues hay que analizar muy bien el artículo 32 para ver si realmente mi operación estaba o no prohibida. Estas son las conductas. Entonces, el 32 detalla exactamente las conductas. Bueno, resumiendo entonces las infracciones que tenemos, entonces vemos que puedes cometer una infracción por no cumplir con un requerimiento que te haga la Secretaría, no el SAT, la Secretaría, ¿no? Que no sea en términos de ley, también el hecho de incurrir en el incumplimiento de cualquier obligación del artículo 18, salvo las cuestiones de los avisos, porque los avisos vemos que el hecho de no presentar un aviso, presentarlo extemporáneamente o bien presentar un aviso sin los requisitos, constituyen también supuestos de infracción. Ya vemos que algo dirigido también para los notarios está el tema del artículo 33 que comentamos, ¿no? Incumplir las obligaciones, ¿cuáles son las del 33? La que se le da a fedatarios públicos, a corredores, para el hecho de que sean los que proporcionen la información. Básicamente, el hecho de impedir que las operaciones de las que te habla el artículo 32 se llevan a cabo ante ellos. ¿Sí? El hecho de no aceptar que ante ellos se liquiden operaciones en efectivo. ¿Sí? También el 33 creo que implica una de las obligaciones, que es hacer constar en las escrituras que ellos otorguen la forma de pago, precisamente que tiene que ver con este artículo 32. Deberán identificar y hacer constar. Sí, entonces ahí hay tiene su particularidad también el 32, porque me ha tocado notarios que consultan y me dicen, oye, aquí me lo liquidaron con cheque, ¿tengo que hacerlo constar? No, hay cosas muy distintas. El 32 no en su amplitud total aplica a los notarios, sino solo en la parte correspondiente, en las cuestiones de liquidaciones. Porque cuando se trata de la venta de un bien que es a través de una factura comercial, es decir, una venta común y corriente, ese artículo te señala que solo se tiene que hacer constar esa operación en el comprobante que se expida y además anexarle a ese comprobante la forma de pago, es decir, el documento que acredite de qué manera se pagó. Esa no es una obligación del notario, entonces esa no se la pueden atribuir. Correcto. ¿Sí? Entonces, esas son las infracciones. Yo creo que un tema muy importante que hay que tocar, Manuel, es el tema relacionado con los motivos que pueden generar la cancelación de la patente de notario público, ¿no? Sí, es precisamente, ya estábamos en la etapa de sanciones, y la primera es no dar por segunda vez un aviso. ¿Por segunda ocasión? Por segunda ocasión un aviso. Precisamente por eso es que yo decía que el 55 sí tiene implícita, entraña ya una sanción, porque si tú reconoces expresamente que estás haciendo fuera de los términos que marca la ley, o sea, extemporáneamente el primer aviso, ya estás condenado al segundo, porque no vas a poder tener nunca un segundo, porque te van a revocar tu patente. O sea, en su caso sería esto para el notario, no para el y el fedatario público, sí. Fíjese hasta dónde llega la responsabilidad o dónde llega la gravedad de la ausencia del cumplimiento de esta ley por parte de un notario o de un corredor público, que por decir que a petición expresa de algún amigo suyo, de un cliente suyo, omita recabar esa información, omite identificar a las personas y además describir la forma de pagar, y a su vez omita dar el aviso a la pérdida de su patente. Ahí sí es, bueno, uno sabrá hasta qué grado se va a meter en problemas, hasta qué grado va a dejar de cumplir la ley, o como dicen en el pueblo, jalar de la cola al diablo, ¿no? ¿Verdad? Porque sí es una sanción grave para cualquier notario, para cualquier corredor público, perder su patente por no dar un debido cumplimiento a la ley, ¿verdad? Creo que ahí, digo, no es que yo quiera estar como el abogado del diablo, sino yo creo que se entiende como estas exigencias o mayores sanciones o condiciones para llegar a un grado grave para un notario sería una revocación, es por su posición de notario, ¿no? Por precisamente la fe pública otorgada en esa persona, y que ante él se llevan muchas operaciones que da fe de ello. Entonces si tú llegas a una reiteración en la conducta, me voy a esa sanción de revocártela, porque la fe que te he depositado y que tú no cumplas con esta obligación, evidentemente me hace ver que tú no eres una persona en quien yo debía haber confiado desde un principio al haberte otorgado la patente.
Yo creo que esto no va a distar mucho de las otras condiciones que hay en las leyes estatales del notario, donde reiteradas conductas del notario hacen perder esa fe que está en el depositado. Entonces, esta parte de un reconocimiento de la omisión en la presentación del aviso, por segunda ocasión se lo comentaba usted, Sí, por ¿no? segunda ocasión. Entonces, lleva a una cuestión de revocación del patente. Entonces, es aguas con aquellos notarios que deliberada o no deliberadamente lleguen a una omisión, porque entonces se encuentra en juego su patente. Yo creo que es por esa figura del notario y no para cualquier persona, sino precisamente por quien es. Yo creo que es ahí donde está mucho el motivo por qué lo ponen en ese grado, ¿no? Ahora, desde luego, la Secretaría no va a determinar, ellos no pueden determinar, revóquese y se da por revocada la patente. Tendrán que darle aviso al su superior, que en este caso es el gobernador de cada estado, que otorga las patentes de fe pública en cada uno de sus territorios, ¿verdad? Y le deberá dar aviso para que supervise que se revoque la patente, para que ordene que se revoque la patente, y esa es la instrucción que se le da al señor gobernador. Si el señor gobernador no la cumple o no le da seguimiento a las instancias a las cuales están directamente responsabilizadas del funcionamiento del notariado en su estado, pues eso será ya otra cuestión que la ley no establece, pero pues yo quiero ver a un gobernador que no cumpla con el SAT y la Secretaría, que es el que le da sus participaciones federales, ¿no? Aquí, bueno, perdón, no sé si aquí es cierto, bueno, quizá para las personas que nos están viendo es los notarios en cada estado, la facultad para otorgar las patentes pues corresponde al Ejecutivo Federal a través de los procedimientos que establecen las leyes estatales específicas, ¿no? Entonces, aquí no está estableciendo verdaderamente el procedimiento específico para revocación, sino que la ley federal remite a la legislatura, más bien remite la disposición local para que sea a través de ella quien se le lleve su debido proceso, se le dé su derecho de audiencia al notario y a ver si finalmente determina el Ejecutivo que es procedente la revocación, o en su caso también hay suspensión, creo que también lo comentaba. Bueno, primero ordena la cesación de la función del infractor y la consecuente revocación de su patente. O sea, no hay salida, no hay vuelta para atrás. Le dices, ve que suspenda sus labores, haz tus procedimientos internos o legales que tu normatividad estatal ordenen para revocarle la patente. Y desde luego, entre otras cosas, estará el derecho de audiencia, la garantía de audiencia, la garantía de ser oído y escuchado, pero la orden es revocar. Correcto. ¿Es bien? Perfecto. Eso es todo. Bueno, entonces vemos el tema de los notarios, concretamente. Los motivos que pueden dar lugar a revocación, pues los debemos dividir en dos cosas. Uno son la reincidencia en ciertas infracciones y otra, la revocación directa por incurrir en esas. Entonces, no confundamos. En cuanto a materia de avisos, el hecho de no presentar a tiempo el aviso o no presentarlo con los requisitos, necesita de una causa de reincidencia para actualizar la causa de revocación. Pero el hecho de omitir presentar un aviso es una forma directa de revocación, lo mismo que el hecho de participar en las operaciones prohibidas del artículo 32. ¿Sí? Entonces, ese tema, si es o no legal el hecho de que a través de una ley federal se le condicione al gobernador revocar una patente y hay invasión en cuanto a la competencia del Estado, pues eso se determinará a través de una demanda de inconstitucionalidad, ¿no? Yo creo que por allá tienen elementos. A ver quién se quiere. Yo creo que abordamos todo el tema de infracciones y sanciones, nos faltaron delitos, pero pues, yo creo que algo aportamos para esta ecuación. Pues yo recuerden, creo que seguimos despedimos de ustedes, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.